El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue tratando de implementar su agenda radical en España. Esta semana ya les venimos contando que ha pisado el acelerador con el tema de la Ley de Memoria Democrática, que es una ampliación y radicalización de la ya conocida Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Diversos expertos creen que algunos de sus artículos, aunque falta por conocer el texto definitivo, podrían ser inconstitucionales, ante lo que la diputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciado esta mañana en una entrevista en radio que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero no es lo único. Según publica hoy el diario El Mundo, el Gobierno pretende también cambiar el reglamento parlamentario para evitar que los diputados y senadores tengan que acatar la Constitución en el momento de tomar posesión de su escaño. Se trata, sin duda, de un paso más en esa radicalización, en la aplicación de lo que ellos llaman combatir lo que denominan como el régimen del 78. Nos ocuparemos de este asunto porque mientras el Gobierno está ocupado en estas cosas no se preocupa de otras que consideramos más importantes y destacadas, como por ejemplo frenar la pandemia. Seguramente pronto se conocerán nuevas restricciones de movilidad en Madrid, mientras que el Gobierno tampoco se está preocupando de la situación económica, que según todos los indicadores es la peor posible. La OCDE en su último informe dice que España es de las peores economías del mundo y la que más tardará en recuperarse. Veremos a qué es debido, si nuestro Gobierno tiene algo que ver con todo ello. Y un asunto más, ¿qué les parece a ustedes que les diga que un profesor de un instituto en las Islas Baleares, en Ibiza concretamente, ha sido reprendido por sus superiores por hablar en español a uno de los alumnos? Los directivos del centro le dijeron que la norma de hablar obligatoriamente en catalán a los alumnos, a los padres y a los demás profesores está por encima de sus derechos individuales. Asuntos varios que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de 12 TV y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizarnos a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Saben que siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y que si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Pedro Luis Pedrosa. Señor Pedrosa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Gracias por acompañarnos. Ya de vuelta por acá. ¿Ya definitivamente en España? Sí, eso va a haber. Sí, ese es el plan y espero que sea así. Espero que España no me ahuyente como me ahuyentó Venezuela. Las últimas veces que conectábamos con usted era desde Venezuela, donde la situación tampoco está fácil, ¿no? Imposible con la conexión a internet y sé que por eso... Pero ya estoy acá. Pues bienvenido. A sus órdenes. Ana Velasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias también. a vosotros. Almudena Negro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos y de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que ¿sabían ustedes que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con los virus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia de los virus y las bacterias llamando al 900-730-122. La situación económica en España es dramática. Como ustedes saben, la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero no ha afectado por igual a todos los países, ya que las medidas adoptadas por otros gobiernos han conseguido disminuir sus efectos negativos. Eso les ha permitido mejorar sus expectativas económicas. Pero ese no es el caso de España, donde la situación sigue empeorando. Nuestro gobierno no solo no ha adoptado medidas para proteger el empleo y ayudar a las empresas, sino que además con sus decisiones ha colaborado en el hundimiento económico. El
Ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionó tarde y mal. Se perdió en peleas partidistas en vez de favorecer la unidad de actuación con la oposición y las comunidades autónomas y trasladó un mensaje equívoco al exterior que cercenó nuestras expectativas turísticas. No ha recortado gastos, no ha dado ayudas directas a las empresas, que son, a la postre, las que generan empleo, no ha rebajado las cuotas a los autónomos, no ha bajado los impuestos y se ha limitado a avalar créditos y aplazar la deuda, con lo que ésta se hace cada vez mayor. España registró en el segundo trimestre la mayor caída del PIB de entre los países ricos de la OCDE, con más de un 22% interanual, tan solo superada por la India. Según datos de esta organización, España sufrirá la peor recesión de la OCDE en 2020 y también tendrá la recuperación más lenta. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, que hoy conecta con nosotros desde el extranjero. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, esta semana los datos aportados por la OCDE y también por el Banco de España han venido a empeorar un panorama que ya nos imaginábamos bastante dramático, ¿no? Claramente, si nosotros vemos los datos que publica la OCDE, indicadores adelantados, España es el único país de la OCDE y el único país de la eurozona que lleva ya 2 meses consecutivos en el que empeoran esos indicadores adelantados. Incluso los indicadores que muestra el Ministerio de Economía muestran en la última cifra que han publicado que el índice de confianza del consumidor, el índice de confianza industrial, etcétera, empeoran. Y los índices manufactureros y de servicios, recordemos que el sector de servicios supone prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto, tanto de España como de las economías desarrolladas, se encuentran en contracción. Por lo tanto, a eso se añade otra mala noticia. El Banco de España no solamente revisa a la baja sus estimaciones de caída para el año 2020, sino lo más importante de todo. Lo más importante y desafortunadamente lo más triste es que cercena sus estimaciones de recuperación para el año 2021. Tenía una expectativa de un crecimiento para 2021 del más del 9% y ahora lo reduce a poco más del 4,1% en el caso medio. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque el Banco de España y estas organizaciones que estamos comentando, la OCDE, Markit, etcétera, no son precisamente organizaciones que hagan estimaciones extremadamente pesimistas, sino en general diplomáticas. Don Daniel, ¿por qué el Producto Interior Bruto cae más en España que en otros países? La razón es relativamente sencilla y además muy triste. En el caso de España, nosotros hemos llevado a cabo este gobierno ha llevado a cabo el confinamiento más agresivo y más incompetente de todos los países de nuestro entorno. Tanto es así que es el único confinamiento que se ha llevado a cabo en toda la Unión Europea que no se ha llevado a cabo con ningún tipo de coordinación con las empresas y con el tejido empresarial. Segundo, además de haber sido más agresivo, en otros países como los que yo he estado visitando, no ha habido, por ejemplo, ningún tipo de confinamiento. Pero lo más importante no es solamente ese efecto. El problema fundamental es que el gobierno ha abandonado completamente al tejido productivo en esta crisis. El gobierno no partía de un diagnóstico equivocado. Primero, que la economía española iba muy bien antes de la pandemia. Error, ya estaba en ralentización. Segundo, que la crisis iba a ser corta e indolora. Gran error. Y tercero, que no había que tocar impuestos, no había que tocar ningún tipo de los desequilibrios estructurales que ya nos llevaron a incumplir con nuestras expectativas de déficit antes de la pandemia y claro, se han tomado unas medidas que no solamente son insuficientes, es que, como acabas de comentar tú mismo, han sido exclusivamente dar la posibilidad a las empresas para endeudarse para pagar impuestos en el futuro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Nos encontramos con el mayor cierre empresarial de toda la OCDE. Para que nos hagamos una idea, en España se han destruido más empresas en lo que va de año que en Estados Unidos. Y eso claramente supone más del 8%, casi el 8% de las empresas que hay en España. Menos empresas, menos empleo, menos crecimiento, menos consumo y por lo tanto peor recuperación. Las previsiones nos dicen que no podremos hablar de recuperación hasta el año 2023, pero la pandemia no está todavía controlada. Si la situación sigue así, esto puede todavía empeorar.
Este gobierno toma medidas de lo que se llama parecer que está siendo muy serio y muy diligente. Toma medidas de titular, ¿no? Yo he viajado por muchos países en estos últimos meses y lo que me encuentro son medidas sencillas, medidas claras, medidas que además tienen protocolos absolutamente claros para todo el mundo y que no llevan a tener que generar medidas de represión como que todo el mundo lleve mascarillas incluso por la calle aunque no haya nadie paseando, etcétera, etcétera. En la ciudad donde estoy yo ahora mismo no hay nadie llevando mascarillas por la calle. ¿Por qué? Porque tienen medidas serias de ¿qué? De control, de confinamiento y de localización cuando hay casos. Cuando vas a un restaurante das tus datos, esos datos se llevan a una base de datos y todo el mundo sabe cómo se puede tener claro quién ha sido, quién está más cerca de algún caso, etcétera. Y por lo tanto no se trata de una cuestión de gasto, que es lo que nos quiere vender este gobierno. Es una cuestión de tener protocolos serios, sencillos y claros. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con tres problemas. El primer problema es que en España están subiendo los casos más que en ningún otro país de nuestro entorno. El segundo problema es que además se siguen sin tomar medidas para proteger el tejido empresarial. Esto es ya recurrente. Y el tercero, y este es el más grave, sobre todo los que viajamos al extranjero, a mí me da mucha pena, es que nadie se cree los datos que da el gobierno español. Y por lo tanto, la razón por la que nos ponen cuarentenas y nos ponen como un país de alto peligro no tiene tanto que ver con los casos reales, no tiene tanto que ver con la enfermedad o la pandemia en sí misma, sino con la falta de credibilidad de los datos oficiales, porque nadie se cree el número de muertos de España, porque nadie se cree las medidas que dice el gobierno que está tomando con respecto a tests cuando todo el mundo sabe que esos tests no se estaban haciendo. Ese es el gran problema. Y ante este estado de cosas, ¿qué 2 o 3 medidas de choque debería adoptar el Gobierno de forma urgente para tratar de mejorar la situación? A ver, el problema ya es muy complicado, pero hay que tomar una medida urgentísima ya, que es, hay que hacer una exoneración de impuestos a las microempresas, porque las microempresas están cayendo como moscas, no porque hayan tomado malas decisiones de estrategia, no porque tuvieran mala gestión, sino porque el gobierno no está ayudando de ninguna manera. Segundo, hay que poner urgentemente medidas para que las pequeñas y medianas, porque primero hemos hablado de las microempresas, que las pequeñas y medianas sobrevivan. Hay que analizar cuál es la necesidad de capital circulante de esas empresas para los próximos 9 meses y dar líneas de liquidez sin recurso como están dando otros países de nuestro entorno. Eso no son avales. Avales es que si te dan un préstamo y tienes las condiciones para recibirlo, te lo avalan, que eso no significa que no lo dejes de pagar o que lo debas. Estamos hablando de líneas de liquidez sin recurso. Y tercer elemento, los autónomos. Hay que reducir las cuotas de autónomos ya, porque los autónomos en cese de actividad se están disparando y muchos autónomos están teniendo que pagar sus facturas con la tarjeta de crédito personal y se están encontrando además con un problema muy importante que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Las penalizaciones por retraso en el pago de IVA, de impuestos, de cuotas, etcétera, continúan y son hasta del 40 y del 50%. ¡Qué barbaridad! Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por conectar con nosotros, incluso durante sus viajes al extranjero. Gracias. Siempre un abrazo. Muchas gracias. Luego, muy buenas noches. Almudena, ¿cómo lo ves? Pues creo que tiene toda la razón Daniel Lacalle en el análisis que hace. Lo cierto es que Funcas, que tampoco es precisamente sospechoso de ser muy agresivo en sus previsiones, acaba de revisar al alza la caída del PIB en España, que va a llegar, según Funcas, al 13%. Daniel ya ha hablado que el Banco de España sitúa la caída del PIB entre el 10,5% y el 12,6% para el conjunto del año, pero lo que es más grave, como él ha señalado, es que ya rebaja también la posibilidad de crecimiento de España para el año 21 y para el año 22. Lo cierto es que somos el país más rico de la OCDE, que es el único que ha caído en el mes de agosto.
Porque yo creo que Daniel ha puesto el dedo en la llaga, y es que tenemos un gobierno de propaganda que durante el confinamiento anunció muchas medidas, nos dijo que salíamos más fuertes, y lo cierto es que hemos salido siendo el país que más empleo y más empresas ha destruido, yo diría, de todo el mundo libre. Esto es gravísimo porque estamos dilapidando lo logrado con el esfuerzo de todos los españoles durante el confinamiento. Estoy pensando precisamente en esos autónomos, microempresas que no podían salir a trabajar, que lo han pasado fatal, y ahora todo su esfuerzo se va al garete simplemente porque no se han establecido medidas para ellos. Yo comparto totalmente la opinión de que hay que eximir del pago de impuestos, como por cierto se ha hecho en no pocos países de la Unión Europea, a las microempresas. También diría que a las pymes, esto se ha hecho en países como Alemania. Italia ha bajado impuestos a las empresas, ha cometido una bajada de impuestos, y que tenemos que tomar ese tipo de medidas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tenemos un gobierno social comunista que lo único que hace es anunciar subidas de impuestos, seguir persiguiendo a los autónomos, hablar mal del empresario, cuando el 95% del tejido empresarial español está conformado por pymes, y dentro de las pymes por empresas de menos de 5 empleados, es decir, el estanquero, el señor del kiosco de prensa, el señor de la tienda de chucherías. Esas son las empresas que hay en España, y esas se las está dejando caer porque este gobierno solo está mirando por subir impuestos y por ver cómo recauda para mantener el gasto político, lo cual a mí me parece terrible. Y luego finalmente hay que hablar de la seguridad jurídica, pero ¿qué seguridad jurídica podemos tener en este país con un gobierno que está continuamente haciendo anuncios contra los empresarios, que parece que los van a perseguir? Te voy a poner un ejemplo. Hoy ha entrado en vigor en la Comunidad de Madrid, se ha publicado ya en el boletín la orden de teletrabajo para los empleados de la Administración Pública madrileña, algo que se había anunciado. Bueno, pues Yolanda Díaz, por mucho que está anunciando el Gobierno central también el teletrabajo, lo cierto es que primero dijeron, bueno, pues si hacemos teletrabajo, a ver cómo conseguimos aprovecharlo para que el empresario nos pague más. Y lo cierto y real es que no han hecho absolutamente nada, y eso lo vemos en todos los sectores, como estamos viendo que se anuncian unos ERTES y todavía hay más de 100.000 personas que no han cobrado los ERTES, como estamos viendo que la gente que se va al paro le están dando cita para poder empezar a cobrar el paro, con mucha suerte, para dentro de 3 meses. Todo esto son situaciones que el gobierno tiene que abordar, y tiene que abordar de una forma integral, y dejar la ideología social comunista en un cajón, porque si no, al final nos vamos a ir al garete, y no quiero ser mal pensada y creer que realmente eso es lo que buscan. Señor Pedrosa, ¿qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar es satisfactorio ver a Daniel, ¿no?, que es una persona cuyos análisis económicos sigo desde hace tiempo y de quien he aprendido mucho leyendo, y él tiene mucha razón en lo que dice, pero es una absoluta ilusión. O sea, pensar esto de reducir impuestos, reducir cuotas a los autónomos, tomar medidas, es una ilusión que no va a poder cumplirse. O sea, decirle a este gobierno, haga eso, es que el gobierno renuncie a su naturaleza. Y yo insisto mucho en esto, porque hay veces que la gente cree que haciendo lo que siempre ha hecho va a poder salir de este problema. No. O sea, esta gente tiene un signo que es más, que lo marcan ideológicamente, pero que además orienta, donde tú pongas esta fórmula va orientada por el mismo sitio, y es en hablar todo el tiempo de la inclusión. Pero aquí la única inclusión que va a haber es la de millones y millones de españoles en el paro, en el ingreso mínimo vital. Esa es la única inclusión que va a haber en este país. ¿Por qué? Porque estos tarambanas jamás y nunca van a atreverse a hacer esto, porque esto les significa para ellos perder poder, el poder de someter a la gente, el poder de crear dependencia, el poder de tener el control de absolutamente todo. Y yo, lamentablemente, que en la previa me decían que no conozco mucho de política española, pero ya me iré empapando, ¿verdad? Mire, no me hace falta conocer mucho de política española. Yo sé lo que están haciendo aquí y lamentablemente no veo quién responda. No veo ni las instituciones, que ya están prácticamente tomadas, porque si piensan que van a llegar a dentro de 3 años y van a votar y van a sacar al al PSOE con sus socios comunistas, olvídense, porque dentro de 4 años no van a existir las cortes electorales como las conocen. Me juego un dedo, me lo corto así como los japoneses, como apuesta. No va a existir eso. A esta gente hay que enfrentarla. Y que le quede claro a los españoles, esta gente hay que enfrentarla. Si no, lo que va a quedar de España
geográfica y económicamente es el triste recuerdo de un pasado que jamás volverá. Ana, ¿cómo lo ves? Pues no sé por dónde empezar. Casi comienzo contestándole a él. No sé si sabe, y creo que efectivamente le queda mucho por conocer de la política española, estamos en un Estado democrático y tenemos el gobierno que los españoles han decidido que quieren. Aquí no se toman ni instituciones ni se aferran a nada. Lo deciden los españoles con su voto y deciden las medidas que haya que tomar en el Congreso de los Diputados. También lo eligieron con el voto. Pues seguramente. Estamos hablando de España, no estamos hablando de Venezuela. Nosotros también Perdone, decíamos que no éramos yo lo he Cuba. escuchado y me gustaría que me escuchara a mí. Yo lo escucho con gusto. Perfecto, gracias. España es un Estado de Derecho y es un Estado democrático. Y aquí se decide el gobierno, que tiene las diferentes etapas, por el voto de los españoles. Dado esto, continúo con el señor Lacalle, porque ha mezclado un montón de conceptos, medidas económicas con medidas sanitarias, comprobar un poco que cómo está en el resto de Europa lo que han hecho, lo que no han hecho, pues también aquí se han hecho las medidas sanitarias a partir ya que se acabó el confinamiento, que están en las comunidades autónomas, que algunas lo harán mejor y otras peor, pero efectivamente la sanidad, la atención primaria, que es la que debería de estar atendiendo a los ciudadanos, pues muchos centros están cerrados, son las que deberían de hacerle el seguimiento. Han tenido 4 meses para reforzar las plantillas, no están reforzadas, es más, han dado vacaciones con plantillas muy reducidas y en vez de incrementarla al doble, porque efectivamente no puede tener un médico para atender a 30.000 ciudadanos, y más en un momento de pandemia, se tenían que haber reforzado, y sobre todo los rastreadores. No puede ser que una persona, si le hacen un test y tarde una semana, pues es normal, como también decía Almudena, que hasta que sepa si es positivo o no, esté circulando por la calle. Con lo cual, todo esto efectivamente nos ha llevado a un escenario terrible, terrible. Entonces, respecto al señor Lacalle, decirle que en Europa sí que tienen más inversión sanitaria, sí que hay más médicos por habitantes y sí que han llevado rastreadores, con lo cual eso incide en la economía. Y en la economía incide también no dejarlo todo a un único sector. Y tristemente, en España, y hemos acelerado también la situación económica para ver si salvábamos el verano y a ver si el sector turístico no salía afectado, porque es donde está nuestra mayor carga en el PIB, en el sector turístico, pues efectivamente tenemos una mayor exposición que el resto de los países europeos a que efectivamente una pandemia no hay movilidad, pues efectivamente la economía es menor. Al dato que ha dado de una recesión de bajada del PIB al 12,6, hombre, no es que haya... Es el Banco de España, efectivamente, no es un análisis, es un dato que da el Banco de España. Y efectivamente, si has estado con la economía cerrada y sin poder tener ningún tipo de actividad, pues es lógico que se tenga ese dato, como en el resto de los países europeos que también han bajado y sus previsiones están por menos de 10 puntos. Respecto a Funcas, para el año que viene da una subida de 7,3. Entonces, si aceptamos un dato, entenderemos que también dan una previsión que si todo mejora y esperemos, si llegue esa vacuna, pues los datos sean muchísimo mejores. Respecto a autónomos, también me alegro que acepte que efectivamente que se tiene que tener una medida según facturan, así va a ser su cuota. Es que el otro jueves decía lo contrario, se le parecía fatal. No, me refería al señor Lacalle. Entonces, porque tenía, que dijo exactamente eso. Entonces, estupendo, que medidas son necesarias, que algunas veces que la Administración, efectivamente, por problemas de digitalización, por no estar preparados, pues ha podido llegar y que vayan lentos, como ha sido pues, en el ingreso mínimo vital. Efectivamente, pues ha habido muchos retrasos, pero que las medidas están ahí, que se van a implementar. Algunas ya están muy implementadas, o sea, los créditos ICOs, el poder que las empresas no lleguen a ese ahogo financiero, están ahí, están ahí. Entonces, en la anterior crisis financiera no hubo ningún tipo de medida, ni para empresas, ni para autónomos, ni ningún ingreso mínimo vital. Entonces, diferencias hay. Lo que tampoco se puede pedir, dado que tenemos una ayuda europea,
una ayuda para todos los países europeos, Entonces, en lo claro, cual todos tienen esa ayuda y sus ciudadanos, igual instituciones y ciudadanos hacen ese esfuerzo, no puedes pedir esa ayuda y que a la vez pidas que tú vas a bajar la presión fiscal. Es un poco de contradicción. Pues es el es caso lo que ha hecho Alemania. de Es lo que ha hecho ya, Italia. pero Es lo que está haciendo España, o sea, toda no Europa. es en este caso Alemania. Entonces, que pidan una bajada de la presión fiscal, estupendo, pero es que en el caso que esa presión fiscal, si va por tramos, para la clase media baja significa al año 23 euros de bajada, entre 23 y 40 euros, que me parece que al año casi no es muy significativo, pero en el tramo de a partir de 150.000 euros son 19.000 euros. Luego, ahí sí que se nota la diferencia de ese dinero y a quién beneficia esas medidas fiscales, y son en los tramos altos. Pero en la clase media baja, que es la que efectivamente necesita ese ahorro, porque efectivamente le puede aliviar, creo que 23, 40 euros al año no se nota en exceso, lo puedes dividir entre 12 meses. Ana. Bueno, yo creo que la primera medida, la imprescindible para salir de la crisis, es conseguir superar la pandemia. Ya sé que es de perogrullo, pero hay que decirlo. Entonces, todos los recursos se deben emplear en eso, en conseguir superar la pandemia. Y ahí, en esa cuestión, me parece que el ciudadano de a pie no se siente tranquilo porque no sabe qué se está haciendo. Hay decisiones contradictorias, indecisiones, cada uno va por libre, las comunidades autónomas no están coordinadas, no hay un liderazgo que establezca una estrategia. A mí me ha escandalizado muchísimo, por ejemplo, aunque pueda parecer anecdótico, pero para mi gusto no lo es, ver al señor Fernando Simón, que es el director de la Oficina de Alertas Sanitarias, Luciano, que está en Baleares grabando un programa para Planeta Calleja. Pues me parece de una frivolidad escandalosa. Y además pienso que las personas que tienen una responsabilidad pública de ese nivel, en estas circunstancias tan gravísimas en las que estamos, tienen que comportarse de una forma absolutamente ejemplar. Y este señor hace mucho tiempo que no es ejemplar, pero vamos, ya esto me parece pues como una tomadura de pelo. En cuanto a la cuestión de, bueno, pues de la situación económica, aparte de que en cuanto termine la pandemia ya podremos ver un poco de luz, mientras tanto no, ¿qué ocurre? Que España no tiene, o sea, no tenemos dinero. No, el gobierno, si tuviera, menos mal que no tienen dinero, por otra parte, menos mal, no tienen dinero. Entonces, al no tener dinero, no quieren bajar impuestos, porque necesitan lo que consiguen a través de los impuestos para hacer sus proyectos sociales o para emplearlo en lo que ellos estimen conveniente. Y no quieren bajar los impuestos porque no pueden, entre otras razones. Y el dinero que viene de Europa, bueno, pues lo emplearán en ese ingreso mínimo vital, que en el fondo es un poco lo que decíamos antes aquí, pues es un poco apesebrar a las personas, cuando en realidad lo que hay que hacer es quitarles cargas para que puedan, en la medida de lo posible, seguir adelante con su actividad económica. Pero hay personas que es que no tienen trabajo. O sea, no puedes aliviarte una carga de que no tiene ningún compromiso. Entonces, pero sí al que le da trabajo, sí al empresario que le da trabajo. Pero mientras, hasta que no le dé trabajo, ¿qué hace esa persona? ¿La dejas morir? Es que hay cosas urgentes, sí, y hay otras que se podrán hacer a un medio o largo plazo. Pero lo urgente e importante es cómo alimentas a esas personas. Esto no es dar nada, vamos a hablar de la... A ver. En primer lugar, las bajadas o subida de impuestos no tienen absolutamente nada que ver con los fondos que van a venir de la Unión Europea, que van a venir para proyectos concretos marcados con los parámetros que ha dicho la Unión Europea, que es para lo que van a venir las ayudas, y ni siquiera tienen ninguna vinculación, por mucho que haya dicho el propio presidente de Gobierno, con los presupuestos generales del Estado. Bajar impuestos es la solución, pero además la exención fiscal a las microempresas, que yo creo que aquí tenemos que estar de acuerdo en esto. El señor kiosquero, que lleva cerrado
desde el mes de marzo, pues habrá que eximirle de los impuestos Ya, porque pero no ha es que podido es una generar empresa, ingresos. es un autónomo, señor Kiosquero. Bueno, o un autónomo, eximamos, no hay de todo. Oye, ya la Me figura refiero jurídica, una al- SL... al ejemplo, A ver, al si vamos ejemplo- el ejemplo lo he puesto yo, luego déjame La que mi semana kiosquero, que si no te una importa, cosa tengo muy- una Sea, sociedad vale, limitada. vale, tengo una sociedad limitada. Y esas son las soluciones que hay que poner sobre la mesa. Es verdad que hasta que no salgamos de la pandemia, y no vamos a salir de la pandemia mientras no haya vacuna, que parece ser, según lo que están hablando, llegará alrededor de febrero o marzo, es muy complicado, pero las bases hay que sentarlas ahora de cómo va a ser esa recuperación. Necesitamos ayudar a los emprendedores, necesitamos ayudar a los autónomos, y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que dejarse de propaganda, como es la renta mínima que ha sacado adelante este gobierno, que al final está llegando al 1% de los solicitantes, porque lo que han hecho, os voy a contar lo que han hecho, es anunciar una renta mínima para contentar a su electorado y luego han hecho unos procedimientos para obtener dicha renta que de facto hace casi imposible que te la puedan conceder, cuando además son cosas que ya funcionan perfectamente en las comunidades autónomas. Si en la Comunidad de Madrid ya había una renta mínima garantizada e incluso superior desde hacía años, es que el problema es que hay que dejarse de propaganda y ponerse a la realidad de los problemas de la gente, algo que este gobierno, estoy de acuerdo con Pedro Luis, no puede hacer porque este gobierno está en otra cosa. Posiblemente Pedro Sánchez, el Partido Socialista, rehén de sus propios acuerdos. Cuando tú llegas al gobierno de la mano de Podemos, de la Esquerra, de los bilduetarras y de toda esa compañía, es imposible que tú puedas hacer una política sensata. Y el problema que tenemos ahora es que tenemos que conseguir ese dinero. Decía Ana que no hay dinero. Bueno, pues el otro día aquí mismo contaba en este programa Fran Simón que se han dado 1.100.000 subvenciones a temas no COVID por parte del gobierno durante esta pandemia. ¿Cómo que no hay dinero? seguro. Lo que pasa es que el dinero está dedicado al gasto político que interesa a este gobierno. Y todo esto es lo que hay que acabar. Es que a mí me preocupa muchísimo más mi hombre, kiosquero, el gasto, sociedad es que el limitada, gasto- que la asociación amigueta de no sé quién que quiere una subvención. Claro, Pero es que, como claro, las que A ver, tiene a ver. la Comunidad de Madrid, que tiene infinidad también Me de parece subvenciones, igual de pero mal. me preocupa mucho que en una mesa de debate se diga que hay unos que son vírgenes ideológicamente y luego hay otros que están totalmente movidos por su ideología. Mire, señores, aquí todos tenemos una Hombre, no, ideología. yo defiendo... y Sí, lo que pasa punto. es que nací- A ver, un poquito de Una es buena y respeto, otra mala, Luis, me va a venga. decir, ya sería el colmo. No, mire, Ah. disculpe que se me fue su nombre, de Sí. hecho le había Ana, notado. Ana. Ana también, es que hay dos Hay Anas. dos dos Anas, Anas. Sí, lo que pasa es que, ¿y usted tiene relación con el PSOE o con el...? Es indiferente. Es o indiferente, ok, está bien, Le puedo decir pero que lo sí que le abiertamente, quiero pero es que decir- lo que le quiero decir, dígame. no estamos para decir un posicionamiento político, estamos diciendo aquí para defender unas ideas. Lo que pasa es Aunque que, cada uno sí, lo que podamos pasa es que hay ideas, defenderlo. mire, lo que pasa es que las ideas no son buenas por ser ideas. Las ideas son buenas si funcionan o no. La ideología de la izquierda apesta, no funciona. Donde la han querido poner no ha funcionado. Creo que La usted se señora equivoca. Ana, vamos a decir Ana 1 que habló primero y Ana 2, Jiménez es una, pero no me acuerdo cuál es. Velasco. Ajá, la señora No. Ana Velasco decía que Somos la no cúpula. pueden reducir impuestos. No pueden reducir impuestos porque entonces van a renunciar a su naturaleza de lo que ellos son. De hecho, y entonces por allá la señora Ana Jiménez dice, es que hay que darle de comer. No, mire, a la gente se le da de comer es con trabajo. ¿Ok? Si usted reduce impuestos, lo que va a suceder inmediatamente es que el empresario va a tener más dinero para emplear. No, mire, usted puede decir que no, pero 2000 años y más de historia humana ratifican que lo que yo estoy diciendo es una verdad como la Catedral de la Almudena. ¿Ok? Entonces fíjese, sí, por cierto, Almudena como tú. Si usted reduce impuestos, lo que sabe quiénes van a quedar desempleados, los políticos. Esos sí van a quedar desempleados. Pero al reducir impuestos usted pone más dinero en la mano del empresario. Al poner más dinero en la mano del empresario, el empresario puede contratar más gente, puede recaudar más impuestos porque hay más contribuyentes que están ganando. Y usted va a seguir diciendo que no, haga un curso de economía en Coursera o en alguna cosa y se va a enterar de la verdad. Mire, a mí me gustan los debates serios y en los Y yo cuales... soy muy serio, señora. Lo que es que usted de economía no tiene la más remota idea de lo que está hablando. Perdone. Porque así es que se activan las economías. Mire, porque el boom económico más grande de la historia de o los le Estados escuchamos Unidos... a No, lo usted, que yo pasa creo es que que yo le usted escucho a está- usted. no, es que Yo no le escucho a para, usted. Lo es que que pasa no es que para. ustedes van a destruir este Que no país a para. punta de impuestos. ¿Ok? Cuando Ustedes van a termine destruir este podamos país. hablar. Bueno, pero es que usted me interrumpió. Usted me dijo, déjeme hablar y yo la dejé hablar. Entonces yo ahorita no, estoy termine, interviniendo porque ustedes funcionan así. Los zurdos funcionan así en todas partes del planeta y luego se hacen víctimas. Señora, mire, Cuando termine avise y entonces yo se le queda aviso, con no su se preocupe, monólogo, no se ya preocupe, que termina. voy a durar menos de lo que usted duró justificando un gobierno que está haciendo todo al revés.
voy a durar menos tiempo. Le reitero, cuando usted disminuye impuestos, usted incentiva la economía, pone más circulante en la calle, Ya lo he dicho. pone más gente a trabajar. Sí, pero se lo reitero porque creo que no le Ya, quedó es claro. que- Pone más circulante en la calle, pone más gente a trabajar y aumenta, por otro lado, no con montos, sino con volumen de contribuyentes, aumenta y mejora la recaudación. Pero eso no lo puede hacer el PSOE, mucho menos reunido con la calaña con la que se ha reunido y con la que ha formado un gobierno de mentira, porque ellos le mintieron a los españoles, porque me imagino que Pedro Sánchez tiene 9, 10 meses que no duerme, porque él dijo que no podía dormir haciendo un pacto con Pablo Iglesias. Debe estar tomando algún tipo de metanfetamina para mantenerse despierto, porque él lo juró en cámaras de televisión española que él no se iba a juntar con Pablo Iglesias y con los comunistas, y lo hizo. Es un mentiroso. Y el que diga que aumentar impuestos mantiene a los pobres es un mentiroso, porque el pobre lo que quiere es currar. Y el pobre lo que necesita para llevar pan a la mesa de su casa es currar. Y están haciendo todo lo contrario. Se lo dije en mi primera intervención. En lo único que van a incluir a todos los españoles es en el paro, que ya de paso es una política fracasada y obsoleta. Es en los ERTES, es en el ingreso mínimo vital. Ahí es donde van a incluir a todos los españoles. Y yo soy muy respetuoso y muy serio, señora. Sí, la seriedad se demuestra no faltando en el lenguaje. Para comenzar, o sea, yo pues, discrepo de Ana Velasco, puedo discrepar de Almudena, pero no nos faltamos. Entonces hay un respeto. Pero yo, ¿qué le falté a usted? Hombre, calificando, para comenzar, usted no sabe ni mi currículum. O sea, para comenzar, usted no sabe si he estudiado economía, con lo cual, no sé si le tengo que decir, pero no se lo voy a decir, porque no le voy a dar el gusto. Pero no me gusta ese tipo de personas, y no me gusta ese tipo de personas en un debate. Para comenzar, que diga, ya, pero le he escuchado, así que por favor, mantenga la calma, porque esto es un debate. Entonces, Adelante. yo no sé a qué tipo de debate se está acostumbrado, si se tiran las sillas o se increpan, pero no es este el caso. Y tampoco es mi manera de debatir. Que diga usted que 2000 años de historia, no hay 2000 años de... Hay muchas escuelas de economía, muchas, hasta llegar a la actual. ¿De cuál hablamos? De hecho, ¿De Frankfurt? bueno, sí, me permite, de Adelante. verdad, que es muy difícil poder hablar con tanta interrupción. El primer país en el que introdujo los beneficios sociales, a lo mejor la alarma, pero fue Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y con una tasa impositiva del 60%. Hay muchas etapas en la economía, muchísimas, y en el caso, por ejemplo, europeo, uno de los países, y de los países punteros en el cual se aplican políticas de izquierda, de la que usted llama fracasadas, son países punteros económicamente, y que tienen tasas impositivas muy altas y también hacen unas grandes inversiones a la sociedad. Porque una sociedad también, cuando inviertes en ella y posibilitas que haya movimiento, igualdad, haces que las personas que tengan un poder creativo, aunque nazcan en una familia pobre, puedan desarrollarse porque pueden tener un talento inmenso para una ingeniería y luego se repercuta a la sociedad, haces que una sociedad sea más rica. Eso en y le España digo, ocurre, por ¿eh? ejemplo, en los países Eso en nórdicos. España ocurre. Y eso pasa. Este es el tipo de sociedad a la que a mí me gusta. Pero vivo en una democracia y entonces será lo que decidan los españoles. Aquí nos imponen. No sé si a usted le gusta que las cosas se impongan por la fuerza y lo que usted diga. Y diga qué ideas son buenas y qué ideas son malas. Sí, es que hay ideas Puedo buenas tener y malas. momentos de acuerdo con Almudena o incluso con Ana Velasco en cosas que diga, pues es de sentido común, pero no voy a calificar si esto es un demonio, si son fracasados, si son ingentes o si sabe usted o no de política o de economía. Bueno, dos puntos de vista perfectamente expuestos. Son ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, puesto que son muchos los asuntos que hoy nos ocupan. Entre otros, la pretensión del Gobierno, el PSOE lo está proponiendo ya, de que los diputados y senadores no se vean obligados a acatar la Constitución cuando toman posesión de su escaño en el Parlamento. ¿Es eso razonable? Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores.
Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso.
rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue dando pasos para implementar su agenda radical y desmantelar lo que han venido a llamar el régimen del 78. Ahora pretende que los diputados y senadores, cuando tomen posesión de sus escaños, no estén obligados a acatar la Constitución. La presidenta del Senado, la socialista Pilar Llop, ha llevado a la mesa de la Cámara Alta una propuesta de Código de Conducta de las Cortes Generales para su aprobación en común con el Congreso. Se trata de un documento que será vinculante para todos los parlamentarios y que elimina del Código Ético de las Cortes la referencia que obliga a actuar a los parlamentarios con pleno acatamiento y respeto a la Carta Magna, porque, en su opinión, la considera innecesaria y redundante. Ana, ¿qué te parece? Me parece un escarnio y me parece una bofetada a la Constitución española. Y aparte, y sobre todo, una cesión indigna a los partidos separatistas de los que depende el gobierno. Hay que decir que Vox en el mes de febrero presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por las fórmulas de juramento o promesa que se hicieron al tomar posesión de sus cargos por parte de diputados y senadores, que fueron una absoluta tomadura de pelo y que las consintió la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Ese recurso está pendiente de respuesta. Si el Tribunal Constitucional lo da por válido, lo ampara, será obligatorio que todos los diputados y senadores, cuando tomen posesión, juren o prometan la Constitución. Y ese juramento y esa promesa implican su acatamiento y su cumplimiento, por lo cual esta señora Pilar Llop dice que es redundante exigirlo, pero yo creo que hoy más que nunca, y dadas las circunstancias políticas en las que estamos, los códigos éticos, que son recomendaciones porque no son de obligado cumplimiento, deben recoger esa recomendación, deben recogerla porque precisamente hay un porcentaje elevadísimo de diputados y de senadores que no acatan la Constitución y hacen alarde de que no acatan la Constitución. Y además, voy más allá, eso debería de tener unas consecuencias penales o de inhabilitación, porque es intolerable. Es intolerable que haya representantes públicos que están representando a las leyes y a la Constitución y que no solamente no la acatan, sino que intentan destruirla. Me sumo a lo que ha dicho Ana, porque en realidad es terrible que se diga que no es necesario recordar a nuestros representantes públicos que deben cumplir la ley, porque cuando se dice que tienen que acatar la Carta Magna, lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley.
Ana señalaba que es un gesto hacia los separatistas, hacia esta gente que da golpes de Estado en Cataluña, se salta las leyes cuando les conviene, pero luego pactan mociones de censura con Pedro Sánchez, pero yo creo que también es un guiño a Podemos. Y es un guiño a Podemos porque el populismo del socialismo del siglo XXI, una de las cosas que no hace nunca es respetar las leyes. Y no respeta las leyes ni las instituciones porque ellos creen que precisamente esas oligarquías que han conformado nuestro sistema democrático en España son las que hay que abolir, son a las que hay que tirar abajo. Y en esa idea, pues ellos creen que si la ley les molesta en sus planteamientos de llegar a imponernos su proyecto de poder, pues la ley se pisotea y aquí se acabó. Entonces a mí me parece que es un gesto que denota en qué está metido en estos momentos el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que es en cesiones continuas a un proyecto de poder totalitario, porque el proyecto de poder de Podemos es totalitario, pero que al mismo tiempo también nos muestra la propia cobardía del Partido Socialista, porque la excusita de que es que no hace falta recordarles a sus señorías que tienen que cumplir la ley cuando estamos viendo cómo desde el propio Estado, porque el gobierno catalán, por ejemplo, forma parte del Estado, son los representantes del Estado español, ¿verdad? Están dando golpes de Estado, están haciendo cosas por el estilo, o tenemos diputados como los de Bildu, que ellos no acatan la Constitución, de hecho ya se les permitió toda aquella fórmula de juramento por imperativo legal, que esto ya se ha trastocado en la payasada del siglo cuando toman posesión en el Congreso o en los parlamentos autonómicos, según qué gente, pues a mí me parece que está denotando, además de que el Partido Socialista está cediendo al proyecto totalitario de Podemos, está demostrando que es un partido muy cobarde. Pero Luis. Déjame cruzar los brazos porque nadie se vaya a sentir ofendido. ¿Cómo fue que dijiste tú cuando empezaste que el gobierno está desmontando el orden? Sí, el régimen del 78 es como lo llamó Pablo Iglesias. Mira, hay un grave, el marco constitucional. Hay un grave problema y yo reitero el tema de la naturaleza de estos individuos, ¿no? Perdón. No vaya a sentirse alguien ofendido. Mira, la gente decente cuando ve algo cree que, o sea, cuando ve su forma de vida, cree que eso es inalterable. Cuando va a la Guardia Civil porque mi hija vino una muchacha y le pegó en la calle, la otra muchacha, mi hija fue a la Guardia Civil y la Guardia Civil se llevó a esa otra muchacha. Y funciona la ley, funciona el orden, ¿verdad? Entonces la gente cree que eso es inamovible. Y entonces siempre está diciendo, no vale, eso no nos va a pasar. ¿Sabes qué? Todo eso cambia. Y cambia en buena medida porque la gente dice la libertad de expresar sus ideas. Bravo, magnífico. Pero ¿qué pasa cuando esas ideas significan agarrar a España y mocharla en pedazos, ¿no? Aquí yo lo dije en febrero del año pasado cuando vine. Ustedes tienen partidos que exprofesos dicen, o sea, se instalan con las leyes españolas, juegan a la política con las instituciones españolas, pero su intención ulterior, y la manifiestan abiertamente, es separarse de España, es destruir España. Y entonces, sobre texto de la libertad de las ideas, yo veía hoy el bodrio que pusieron ahorita que se llama La Hora de la Una, ¿verdad? Diciendo, bueno, es que la libertad de las ideas, la libertad de expresarse sí, pero la libertad de expresarse también tiene, si usted atenta contra la unidad de España, por ejemplo, debe acarrear una sanción penal, ¿verdad? Eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que paulatinamente estos personajes van avanzando y entonces lo hacen así con pequeños, bueno, vamos a quitar esto de acá del reglamento de debates porque es irrelevante. También quitaron la cruz y la Biblia del acto de juramentación, ¿no? Entonces, bueno, es que España es laica, sí, pero España tiene una identidad, ¿verdad? Y esa identidad la han ido perdiendo paulatinamente al punto de que muchos se sienten avergonzados de esa identidad. Entonces, claro, yo ya veo esas sonrisas cuando yo nombro, mire, yo no soy en lo absoluto, yo soy creyente, no soy practicante, no me corto las venas, ni me flagelo, nada de eso. Pero a ustedes los han hecho perder la identidad, y pudiésemos hablar de eso en otro programa, y paulatinamente les están haciendo perder lo que ustedes creen
que lo tienen por derecho. Y eso va a avanzar y va a seguir así. Pero bueno, Ana. Lamento haber... Seguro que no. No, quizá no sabe que la ironía a la tele todavía no llega. En cualquier caso, no sé si hablamos de populismos o de pactos con Bildu o con ERC que los tengan el Tribunal de Justicia Europeo. A lo mejor el Tribunal de Justicia Europeo pues tiene pactos con Esquerra y con Bildu, pero es que esto es una sentencia del Tribunal Supremo Europeo en el cual indica, como España y el resto de los países democráticos, o sea, la validación como ratificación de un diputado lo dan sus votantes. O sea, no se requiere ningún otro requisito adicional para tomar el acta de constitución. Esto no es un recuerdo, a lo mejor es el recuerdo al jura del movimiento, pero es que en los países de nuestro entorno no se produce tal requisito, y así lo muestra el Tribunal Superior de Justicia Europeo, y estamos en justicia supranacional, con lo cual tenemos que obedecer a aquellos estamentos mayores. Con lo cual, el Tribunal Constitucional ya dijo que efectivamente que lo iba a estudiar y que se iba a posicionar al respecto, pero le dio un toque el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestro ordenamiento, porque no podemos pedir un requisito más adicional. Es decir, sí, ahora, Ana, ya hay un corte, de hecho, y así el artículo 22 de la Constitución dice qué partidos también pueden concurrir a unas elecciones, aquellos que no cometan delitos, aquellos que no falten a los derechos y libertades constitucionales, con lo cual ya hay un corte. Hay un corte también a través de la ley electoral. Y luego al final deciden los ciudadanos quién van a ser sus representantes en el Congreso y en el Senado. Y ese es el mayor valor democrático. No se pide ningún otro requisito adicional en ningún país democrático de Europa. O sea, que te parece bien. ¿Ibas a decir algo rápidamente? Sí, yo te quería preguntar, pero ¿tú crees que está de más incluir en el código ético que se respete y se acate la Constitución? Eso sobra. ¿Por qué hay que quitarlo justo en este momento? Yo no creo, lo pide el Tribunal Superior de Justicia Europeo. No, Sí, lo del Código Ético no. Oye, el Código Ético está en el... Perdona. Sí. El Código Ético es un documento orientativo y eso se puede poner o no poner al margen de lo que digan los tribunales. Por lo mismo, entonces, yo no creo en las casualidades. ¿No puedo obligar? Perdona, no creo en las casualidades. Lo quitan ahora precisamente porque hay un proceso de desmontaje de la Constitución del año 78. Que lleva 2 años de esta sentencia y que está en estudio vamos a ver, el Código Constitucional. Pero escúchame, es que el Código Ético no es una ley. Pues ya no está. es una Como ley. no es una ley, Entonces, va a depender de los parlamentarios si quieren jurar o no, lo puedes obligar. ¿Y por qué justo hay que quitarlo Tan amantes ahora? que sois de la libertad y luego queréis imponer las cosas. ¿Por qué justo? Pero si es solo una recomendación, no es una obligación. Pues ya está, y voy más allá. Tienes que basar entonces en la libertad, no puedes obligar. Perdón, pero es que es verdad, Ana, que no dejas desarrollar las ideas. Perdón, Almudena, un segundito. Venga, os pido brevedad, por favor. No, simplemente decir que a lo mejor, puestos a ser coherentes, es mucho más lógico que los partidos que van en contra de la unidad de España y que quieren atacar su integridad, pues que no sean legales, como ocurre en Francia, Alemania, Portugal. Te voy a decir, mira, te voy a leer exactamente... En Alemania tienes el Partido Baviera... Yo no interrumpo. Me has interrumpido a mí cuando estaba en mi... me has interrumpido en mi turno. Es que si no, no me dejáis hablar. No me cortes cuando te estoy interrumpiendo. No me cortes cuando te estoy interrumpiendo, el artículo 21.2 de la Ley Fundamental de Alemania dice que los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania son inconstitucionales. Añadiendo al final que la constitucionalidad la decidirá la
Corte Constitucional Federal. Contra las libertades y los fundamentos de la República Federal Alemana. La existencia. Que pongan en peligro la existencia. Y la libertad. La Pero existencia. tienen varios partidos Aquí independentistas. en España tenemos partidos que quieren que romper, no puedes. que quieren Y hay destruir la existencia. Claro, y hay de España. partidos que también la existencia de Eso es España así. son las comunidades autónomas y es parte de nuestra forma de reglamentación territorial y es un artículo de la Constitución, y lo sabe Ana, y hay partidos como Vox que no quieren. Entonces, Bueno. ¿tendríamos que declarar inconstitucional a Vox? Volveremos sobre este asunto cuando se desarrolle ese reglamento. Defenderás tus pero ideas la verdad, democráticamente. en defensa de, Efectivamente. bueno, yo pretendía seguir hablando, pero quizá no puedo, no me dejan. No, sí. En defensa de la libertad, yo sabe que diría a aquellos diputados que dicen que por imperativo legal acato la Constitución. Oiga, aquí no toleramos que nadie por imperativo no puede ejercer su libertad. Si usted le están obligando y no quiere bien, no venga, que pase el siguiente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de asuntos bastante polémicos, como esa famosa ley de memoria histórica, que según algunos expertos puede ser anticonstitucional. Pero sí, claro, si la Constitución deja de ser nuestro referente, pues a saber qué pasa. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIOU? Pues BIOU es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIOU. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.